Hola José, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas. ¿cómo estás viendo las jornadas últimas y perspectivas a corto o medio plazo que ves en los mercados? Pues de momento resistencia, ¿no? Es verdad que tenemos incertidumbre, seguimos con pues esas dudas, ¿no? En el estrecho de Hormuz, bueno, pues aquí no ha acabado la guerra, ¿eh? No creáis que este alto el fuego es definitivo, ni mucho menos. Sigue habiendo riesgos energéticos, evidentemente. El estrecho pues no está bloqueado de facto, pero hay muy poquito tránsito, por lo tanto los riesgos inflacionarios siguen ahí. Por mucha declaración de Kevin Warsh que diga que todo está controlado, o incluso Christine Lagarde, ¿no? Que habla que la inflación pues es cosa del pasado, son declaraciones de bancos centrales bueno, pues que se dirige, ¿no?, a una tranquilización de los mercados, pero que realmente no descansa en ningún argumento serio, ¿no? Es verdad que, bueno, pues podemos tener ciertas noticias positivas a medio y corto plazo con el conflicto geopolítico, pero el daño ya está hecho. Y un barril en los entornos de los 100, bueno, 80, $110, ese rango que es el que se mueve el West Texas, pues evidentemente va a hacer heridas tarde o temprano en los mercados. Es verdad que a corto plazo pues bueno, oye, tenemos unas bolsas fuertes, los resultados corporativos están siendo buenos, que esto creo que a corto plazo es lo importante, y la macro está aguantando. Datos de PMIs más o menos buenos, bueno, y de momento, a pesar del consumo, que es quizá el principal problema en Estados Unidos, pues creo que el mercado está tranquilo y sobre todo descansando en liquidez, en esas expectativas de política expansiva, tanto fiscal. No olvidemos que el Tesoro se espera que aumente el déficit. Esto es tremendo, ¿no? Recordemos a Donald Trump en campaña hace no mucho. Y también la Reserva Federal, que si escuchas a Kevin Warsh, parece claro que dice que los recortes de tipos apoyados en esa inteligencia artificial más sean necesarios, ¿no? Por lo tanto, hombre, a corto plazo, buenas perspectivas. Creo que estamos en la fase parabólica, es la fase más vertical, más tendencial. Pero ojo, la fase parabólica de mercado, para los que se dediquen a análisis técnico, saben que es la fase final dentro de las tendencias. Por lo tanto, no descartemos que estemos en un momento último dentro Mm, de la corriente alcista secular, antes de una gran corrección que iría acompañada a ese enfriamiento económico y a esas heridas que hablamos, que no se están viendo en el corto, pero sí se verán en el medio y en el largo plazo. mm. Lo que puede ser el último arreón en esa fase. Eso es. Arreón en lo económico, con los índices de actividad PMI, en Europa ya los hemos conocido, en unos instantes los americanos. Está claro, ¿no? Hablabas del daño. Cuanto más se alargue la guerra, el conflicto, mayor y más severo será esa penalización en el ciclo. Claro, desde luego que ahora la clave es la duración, ¿no? Al final, más que la guerra, que al fin y al cabo, evidentemente, siempre deja daños económicos porque se destruye riqueza y se financia con impresión de dinero, eso es terrible, pero sobre todo por la irrupción energética. Y esto pues hará más daño, como comentas, cuanto más se alargue. Y esto lo sabe bien Donald Trump, ¿no? Es verdad que en Estados Unidos no está tan afectado a nivel agregado, pero porque al final es un productor de petróleo neto, pero si las familias, no olvidemos que con el galón caro sí que lo pasan mal y también tiene este efecto en los votos, ¿no? Y esto tarde o temprano se va a traducir en la economía. De momento PMIs en Europa que no han salido mal, de momento resistencia en España y Francia, quizá lo más destacable. Y bueno, por encima de 50 el compuesto, el que incluye tanto Mm. manufactura como servicios. Por lo tanto, estamos en teoría en esa fase de expansión. Ya sabéis que ese PMI por abajo de 50 es cuando mide contracción. De momento aguantamos, pero bueno, pues tampoco para tirar cohetes, ¿no? Yo leí algún titular hoy que hablaba de fuerza económica. Vamos, yo no es mi lectura ni mucho menos. Quizá habría, más que fuerza, habría que hablar de momento de aguante, porque Europa sí que es una economía que está más afectada, más dependiente de toda esta, bueno, pues toda esta importación energética que venía de Oriente Medio y, bueno, si esto se alarga, Europa sí que lo va a pagar mal. Esto lo tenemos todos claro. Creo que no hay demasiado análisis que hacer y Estados Unidos, pues más de lo mismo. Entonces, como digo, a corto plazo podemos más o menos tirar. Las bolsas, como bien comentas, reflejan este optimismo más especulativo que otra cosa, pero estas heridas, no me cabe ninguna duda que la vamos a ver a medio y largo plazo. La gente creo que no dimensiona el conflicto que estamos teniendo y la crisis que podemos ver. Desde mi punto de vista, es muy probable que en 2027 estemos hablando de recesión económica. De momento, creo que es correcto decir enfriamiento, pero Ujú, esta desconexión que hay entre ujú, economía financiera y real, pues no suele durar mucho mm. tiempo. Y guardar este comentario porque es muy posible que empecemos de nuevo a hablar de esa fase de recesión. No es lo que yo quiero, pero es lo que me dicen los análisis, sobre todo anticipados, que tenemos. Con esa desconexión, ¿no?, entre economía y financiera y economía real. Ayer te leíamos, ¿no?, en tus redes sociales apuntando que esto puede aguantar a corto plazo, luego ya tienden a converger en el largo plazo, pero ahí están esas
subidas de los índices de bolsa a máximos y claro, resulta tentador contrastar previsiones de crecimientos de beneficios con datos macroeconómicos o comparar esas encuestas de confianza del consumidor en Estados Unidos bajo mínimos o lo que conocíamos esta semana en Alemania, el dato de ZEW con esos índices de bolsa en máximos. Desconexión total. Sí, esto lo comentaba yo efectivamente, se ve muchas veces, no es la primera vez en la historia que vemos bolsas en máximos y una economía pues a priori muy castigada, ¿no? Y lo comentaba, es que tenemos históricos en Wall Street, Europa cerca de los mismos, y el sentimiento de consumo, que para mí es un indicador crucial y adelantado, ya no en mínimos del año, en mínimos casi históricos, es decir, aquí se ve claramente qué economía está aguantando, que es al final las grandes empresas, ciertos lobbies y por supuesto bancos, economía financiera y bolsas que están más ligados a la liquidez, esto es importante, y por otro lado la economía real, Main Street, que va mucho más ligado al ciclo, ¿no? Y al consumo y la inversión. Entonces, bueno, pues esto deja descorrelaciones en el corto plazo que tienden a correlacionarse en el largo plazo. La gran pregunta que nos tenemos que hacer como inversores y también como personas, ¿no? Si esa correlación va a ser con un fuerte incremento de la actividad económica o con una caída de la economía financiera. Yo creo que vendrá por lo segundo, ¿no? Que tras este movimiento, este rally que estamos viendo, especulativo, insisto, muy apoyado además en el momentum, que suelen ser estas fases parabólicas y después suelen llegar esas correcciones de grado mayor. Cuando hablo de una corrección de grado mayor, me refiero tanto en precio como en tiempo. Es decir, no descartemos ver una corrección en índices de 12, 14, 15 o 20 meses, ¿no? Lo que muchos inversores no están acostumbrados a ver. Quizá desde el año 2008 y antes del año 2000 pues no hemos visto un bear market como Dios manda y bueno, es muy posible que estemos cerca de uno que va muy acompañado como siempre ese cambio de ciclo, así que mucho cuidado porque podemos tener problemas para también la inversión más indexada, los que hacen estrategias más pasivas, porque bueno, ya decía Druckenmiller, ¿no? Un gestor que yo sigo mucho, que estamos a las puertas de una década perdida. Son estas fases, como digo, de cierta lateralización, donde no vemos rendimientos en términos reales en renta variable. Así que bueno, precaución como siempre, y sobre todo si llega esa recesión, vendrá con correcciones fuertes, así que habrá que vigilar mucho pues, estos datos adelantados, el crédito, por supuesto, y las heridas que puede dejar a medio y largo plazo la guerra que las dejará. Luego hay otras amenazas, ¿no? Proceden de todos esos temores a la disrupción de la inteligencia artificial, resultados trimestrales de IBM, de ServiceNow, reavivando esos miedos, valores de software presionados desde que Anthropic lanzase sus herramientas en febrero. Inversores hemos visto cómo han favorecido a títulos, acciones de chips sobre el software en lo que va de 2026. Aún así, con el comportamiento reciente de tecnología, si existía alguna duda sobre quién ha lidera y liderará el mercado, ¿se ha disipado? Sí, se ha disipado que la tecnología a día de hoy es la que manda, es normal, ¿no? Como digo, estas fases, los activos más sensibles a la liquidez y al risk on, al apetito por el riesgo, pues evidentemente están liderando. A mí hay un sector que me gusta mucho, que creo que aún no ha explotado. Hemos hablado siempre de la memoria y ahí Corea del Sur lo hizo muy bien hace unos cuantos meses y ahora dentro de esa cadena de suministro de los semiconductores en todo el sector de la IA sigue habiendo cuellos de botella y uno es la fotónica, ¿no? Ahí estamos poniendo el foco. Hay empresas muy interesantes que a pesar de los riesgos que estamos comentando creo que pueden tener recorrido a corto y medio plazo, a lo de los próximos 6-12 meses, ¿no? Ahí, insisto, creo que puede haber oportunidades. Invito a la audiencia a que haga sus estudios, por supuesto, un sector en Europa también que puede dejar momentos interesantes, no solo en Estados Unidos. Pero has comentado que bueno, pues deja riesgos la inteligencia artificial, que sigue dejando cadáveres. Un ejemplo es el software, que a pesar de este rally, pues no acaba de despertar del todo, algunos valores sí, otros no. Y es curioso porque gran parte del crédito que se ha dado, el crédito privado, famoso crédito privado que tanto se habla, al final son inversiones en software. Y ojo, leía otro día una noticia que creo que es muy relevante, y es que se están ya inventando títulos para invertir en corto, ¿no? En este tipo de productos en el crédito privado, como ya sucedió, ¿no? Con la vivienda en el año 2008, nos recuerda a todos la película de Big Short, ¿no? Bueno, pues que todos hemos visto y que es muy buena y que reflejaba muy bien esa crisis, y cómo invertido Michael Burry, ¿no? En esos productos, pues ya se están haciendo productos similares sobre el crédito privado, es decir, hay ciertos inversores institucionales que empiezan a ver el riesgo y hay
paralelismos, ¿no? Creo que la dimensión no es la misma, pero desde luego deja claro que hay un sector como el software que está muriendo en nuestra cara. Esto no es tan habitual en la destrucción creativa y cuidado, porque ahora mismo en la gestión activa va a pesar mucho y hay que saber estar en los caballos ganadores, y ahí creo que el software, pues por desgracia, no va a ser uno de ellos. Y sí, ciertas cadenas de suministro de los semiconductores y la IA, que es la revolución del futuro, y creo que eso se comerá al software desde luego, y no será el único sector, por desgracia. Fuera de tecnología muy activa, ¿no? La agenda empresarial, mucho resultado, muchas guías, muchas previsiones, muchas operaciones corporativas anunciadas y otras por anunciar, a ver si salen adelante. ¿Con qué te quedarías de todo lo que estamos viendo estos días? ¿Qué nos destacas? Bueno, pues de momento yo ya lo comentaba aquí, como vosotros lo estuve analizando hace un par de semanas, que esperaba un trimestral bastante bueno. De hecho, si nosotros miramos los márgenes corporativos, están en récords. Es decir, las empresas a corto plazo no están sufriendo nada. Se están apoyando un aumento de productividad, que esto es verdad, lo comentaba ayer Kevin Warsh, creo que acertadamente. La IA, otra cosa no, pero va a ser deflacionaria y va a traer aumentos, veremos cuánto, pero de productividad que ya se está notando en los números. De ahí esa desconexión, hablábamos un poco de la liquidez, pero también explicada por esta llegada de la IA. Y claro, ahí es donde ponemos el foco. Hemos hablado de la fotónica. Hay bastantes sectores ahora mismo dentro de toda la cadena que al final une a la IA, donde hay cuellos de botella. Las tiras raras, por cierto, es otro sector, ahora que lo comentas, a nivel defensa también interesante. No olvidemos que Donald Trump ya ha aprobado este aumento de medio trillón, ¿no? Ahora mismo Estados Unidos gastaba un trillón estadounidense, ahora va a gastar 1,5 trillones al año en defensa. Pues oye, pongamos el foco en empresas dentro del sector defensa que se puedan ver beneficiadas. ¿Cuál es el mineral clave en todo esto? Pues las tiras raras, que también evidentemente utilizadas en la IA. Ahí, bueno, hay compañías de mucho valor, como digo, la fotónica, por supuesto las TECs, las grandes magníficas, creo que hay recorrido, pero repito, quizás una fase de mercado de riesgo en que pueda durar 6-12 meses, y yo luego a partir del año 2027, cuando empiece a ver el real cambio de ciclo, empezaré a ser bastante más defensivo, quizá apostar por bonos, pero bueno, será momento para otro análisis. De momento apostando por el riesgo en este ciclo parabólico que es muy vertical y suele ser muy alcista y muy aprovechable. Ahí está el dibujo y muy bien diagnosticado. José Basagoiti, Trading Pro, gracias como siempre. Un abrazo. Igualmente, abrazo. Chao, José. Chao. ¿Cómo abrieron bolsas americanas? Pues tal